principales objetivos del trabajo con hojas de cálculo es facilitar la interpretación y análisis de los datos contenidos en las mismas. En este sentido, una herramienta imprescindible son las tablas dinámicas. Seguro has oído hablar de ellas, pero nunca las has utilizado porque parecen difíciles o has intentado hacer una y no sabes por dónde empezar. Tenemos que darte una gran noticia. Esta es una herramienta fácil de utilizar, versátil, visual y muy poderosa. Nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo en realizar las tareas que normalmente lo hacemos con complicadas fórmulas. Hablar de tablas dinámicas es hablar de rapidez y productividad en el trabajo. Y en cuanto aprendamos a usarla, vamos a ver qué potencia tienen a la hora de analizar la información y presentarla. Cuando nos referimos a tablas dinámicas, estamos hablando de rapidez y productividad de crear informes eficientes que nos muestran la información que necesitamos ver de una forma muy clara y manejable. Millones de usuarios utilizan cada día las tablas dinámicas en su trabajo. Por ello, conocer bien esta herramienta es fundamental para las personas que necesitan resumir y analizar datos de manera efectiva. Las tablas dinámicas son una de las herramientas de Excel más poderosas, como hemos indicado. Nos va a permitir resumir, agrupar y ordenar la información y realizar cálculos con grandes volúmenes de datos. No podemos perdernos la oportunidad de aprender a utilizar estas herramientas porque van a ahorrar mucho tiempo y trabajo al usuario. Lo que ahora hacemos con complicadas fórmulas, lo podemos hacer rápidamente con tablas dinámicas. La funcionalidad de tablas dinámicas en Excel es que es una herramienta supremamente robusta que va a permitir crear una vista interactiva de un conjunto de datos que se conoce como reporte de tabla dinámica o simplemente reporte. Su potencial radica en que podemos organizar la información de manera ágil y precisa, agrupando, elaborando cálculo, filtrando y ordenando con tan solo un par de clics, a fin de obtener conclusiones significativas que de otra manera serían muy tediosas y complicadas de alcanzar. Una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de mayor tamaño y que nos va a permitir informar y explorar tendencias en la información. Esos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, la cuenta, el promedio u otro tipo de cálculo que se obtendrá automáticamente al momento de agrupar los orígenes de datos. Son muy útiles si tenemos filas y columnas largas donde necesitamos conocer cantidades rápidamente comparadas entre sí. Las tablas dinámicas, también conocidas como tablas pivot en Excel, nos van a permitir jugar con los campos compuestos por filtros, columnas, filas y valores dentro de una hoja de cálculo. En otras palabras, las tablas animadas o tablas dinámicas en Excel analizan la data que contiene la base de datos. Esto quiere decir que podemos agrupar la información de diferentes formas para obtener conclusiones y hallazgos de manera práctica. Se les llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija, sino que podemos organizarlas de una u otra manera, hasta encontrar la información útil en los datos. En palabras simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, es decir, un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo que queremos que se realice sobre los datos de origen, y todo eso sin la necesidad de escribir una fórmula. Como mencionamos anteriormente, las tablas dinámicas permiten combinar, comparar y analizar grandes volúmenes de datos. En otras palabras, las tablas dinámicas analizan los datos que contienen las bases de datos. Y más específicamente, posibilitan agrupar los datos de diferentes maneras para poder sacar conclusiones fácilmente. La parte dinámica de una tabla dinámica se deriva del hecho de que podemos ver los datos desde perspectivas diferentes, sin alterar el contenido. Gracias a ellas podemos
resumir la información de grandes tablas de datos, ver diferentes resúmenes de datos originales, mostrar información detallada sobre áreas de interés y crear informes. Son interactivas, pues los datos pueden organizarse, reorganizarse y resumirse usando los diferentes criterios. Las tablas dinámicas son una herramienta para el análisis de datos. Se encargarán de resumir y ordenar la información y va a permitir analizar una gran cantidad de columnas, ayudando a visualizar únicamente la información relevante, con lo que el análisis se torna más sencillo. Las tablas dinámicas están basadas en dos conceptos: sumarización, que se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos atributos, y rotación, que es la posibilidad de colocar, quitar y mover cualquier cantidad de campos en cualquier posición que se requiera, siempre y cuando estos campos estén contenidos en la base de datos. Por lo tanto, y resumiendo, una tabla dinámica se creará a partir de datos existentes en otras tablas, que la llamaremos tablas de datos original, y que nos va a permitir con absoluta facilidad presentar estos mismos datos de forma que su análisis resulte más sencillo a través de los informes de las tablas dinámicas. En las próximas lecciones empezaremos a crear nuestras tablas dinámicas.